Vamos a empezar, vamos a seguir con nuestras predicaciones en los profetas menores. Y entonces empezamos con el libro de Nahum, ¿vale? Es muy interesante porque hay libros por los cuales pasamos así muy rápidamente o a veces ni siquiera hemos llegado a leer. Hay hermanos que hacen una lectura anual y pasan por toda la Biblia en un año, pero estos libros a veces son bastante desconocidos. Lo que me gusta de lo que estamos haciendo con los profetas menores es precisamente esto, que conocemos el contenido de libros que no son tan usuales. Entonces, como ya hemos orado por la predicación, que además es algo imprescindible, gracias David, nos dice Efesios, capítulo 2, 20, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjate, la autoridad que recibimos en la palabra tiene que ver con profetas y con los apóstoles, ¿vale? Entonces, esto... Madre mía. Bueno, esto es así porque la voz de Dios era a través de los profetas que el Señor había escogido, ¿vale? Y estos libros tenían, y la voz de los profetas tenían diferentes propósitos. Era guiar al pueblo, animar al pueblo, anunciar su salvación, corregir aquello que no estaban haciendo bien en cuanto a las leyes que Dios les había dado. Y es cierto que los profetas se dedicaron principalmente a esto último. Tenían que corregir al pueblo muy seguidamente por la dureza de sus corazones, porque se desviaban del camino que Dios le había dado, pues adorando a otros dioses y haciendo cosas que no eran conforme a la ley de Dios, ¿vale? Entonces Dios les había avisado muchísimas veces que no hicieran esto, y les había advertido una y otra vez, dándoles oportunidades para arrepentirse. Pero el Señor tenía, digamos, su idea perfecta, su plan perfecto, era llevar bendición a través de Israel, de su pueblo elegido, a todas las naciones, y esa era la promesa que dio a Abraham, el padre de la nación. Disculpadme, ¿qué era la música esta? Carlos, no sé, nada. Vale. Yo pensaba que era el bar de al lado. Digo, ya está el demonio aquí tocando las narices. Bueno, y el fin de esta promesa, como hemos hablado, el centro de la palabra y el fin de la promesa dada a Abraham era Cristo mismo, el Hijo de Dios, que vendría al mundo para salvar a judíos y gentiles. Nosotros somos la parte de los gentiles que el Señor, a los cuales ha dado el Evangelio, ¿vale? Y quiero hacer énfasis en esto de la autoridad, ¿vale? Esto es palabra de Dios, pero es la palabra de los profetas sobre la cual es el fundamento, los apóstoles y los profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, sobre la cual se edifica todo, se edifica la iglesia. ¿Vale? Y el título de este nuevo libro es Nahum. No sé si lo veis bien ahí. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, entonces la autoridad de los profetas. Nahum significa consolador, ¿vale? O consolación. Fijaros que no hay una data, no hay la mención a ningún rey en el libro, por lo tanto, la información que tenemos
es por la información que el libro, valga la redundancia, nos da. Y se deduce más o menos que fue escrito entre el 695 y el 642 a.C. Nínive, que fue destruida, y eso sí lo sabemos, en el año 612 a.C. Y el contexto histórico es que un siglo más o menos después de que Jonás predicara a Nínive, ¿os acordáis de aquella predicación, no? La historia de Jonás. Jonás tuvo la intención de ir a anunciar la inminente destrucción de la ciudad. Y habían pasado nada más que 100 o 120 años. Fijaros. Y entonces Nahum escribe su libro y la situación había cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque Nínive ya no era la ciudad que se arrepintió de su pecado y que pidió perdón a Dios. Se humilló desde el rey hasta el más plebeyo de la ciudad. Y el Señor dijo que se arrepintió de la opción de destruirla. Y Jonás sabemos que se pilló un rebote que no veas, ¿no? Así que estamos en este contexto. Ahora el pueblo había vuelto a sus andadas, a Siria, ¿vale? Estaba caracterizado por la idolatría, de nuevo, la violencia extrema con la que trataban a sus enemigos y su arrogancia sobre todo, su orgullo. Era un momento en la historia donde Asiria era la mayor potencia del mundo. Sus fronteras habían llegado hasta Egipto. Nínive era la ciudad más grande del mundo y seguro la más espectacular. Tenían subyugados a todas las naciones alrededor, por lo tanto se sentían completamente seguros. Pero, habiendo vuelto a sus malos caminos, Dios no iba a tardar en hacerla caer. Y fue en poco tiempo. Si calculas más o menos, 30 años después, más o menos, 30 años después de que fuera hecha la profecía de Nahum, 30 años después nada más, donde ellos sentían una seguridad tremenda, donde tenían un ejército impresionante, pues la ciudad es destruida. Y Nínive aparentemente era una ciudad indestructible. Lo que sabemos, muros de más de 30 metros de alto. Un foso alrededor de unos 15 metros de ancho y 18 metros de profundidad. Fijaros qué fortaleza tenía la ciudad de Nínive. Pero como vemos en este libro de Nahum, para Dios nada es invulnerable. Esta mañana hemos cantado al Dios Todopoderoso. Hoy vamos a ver en su escritura cómo Él mismo ilustra todo su poder en este texto. Dios literalmente derrama su juicio sobre aquella ciudad por su pecado. Fijaros, de tal manera que en versículo 8 nos habla de mas con inundación impetuosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo 30 años antes el profeta Nahum de lo que ocurriría? Jóvenes, estad atentos a la autoridad de la palabra del Señor en este sentido. Fijaros, 30 años antes, Dios, a través del profeta Nahum, había dicho que destruiría aquella gran ciudad con inundación impetuosa. Y esto sucedió cuando el río Tigris se desbordó, destruyendo parte de la muralla
y aquel fue el hueco por donde pudieron entrar los babilonios. Veremos cómo Dios cumple su palabra desde el principio hasta el final, y además de una manera tan específica, con inundación impetuosa. Fijaros, también el profeta nos dice en el capítulo 3, versículo 11, nos habla de esta ciudad, diciendo: tú también serás embriagada y serás encerrada. Es muy interesante lo que nos está hablando aquí. Después de la destrucción en el 622 a.C., aquel lugar, aquel sitio donde estaba la ciudad, aquella ciudad tan grande, la ciudad más grande del mundo, no fue redescubierta hasta 1842. Serás encerrada, dijo el profeta Nahum. Pues vamos a empezar con el libro, y hay el versículo número 1, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Vale, aquí nos aporta algo de información. Lo primero que podemos ver es que se centra en Nínive, pero es una profecía no para Nínive, sino sobre Nínive. De hecho, es una profecía a Judá, ¿vale? Judá todavía estaba en manos de los judíos, aunque habían sido invadidos en varias ocasiones, como veremos un poco después, pero entendemos que el profeta Nahum da su profecía, ejerce de profeta en Judá. Y el mensaje es para el pueblo judío, y el pueblo judío recibe consolación porque aquellos enemigos tan voraces como eran los asirios, que les habían tratado terriblemente, pues saben en aquel momento que tiempo después aquella nación que les había hecho tanto sufrir, que había matado a sus antepasados, que había matado a sus hijos, porque daros cuenta que 30 años había mucha gente que vivía en aquel tiempo. Después nos hace ver el profeta que es una visión que Dios le da. Dios transmite su palabra de muchas maneras a los profetas, pero esto es por medio de una visión, libro de la visión de Nahum. Y también nos dice, nos da una pista de dónde nació, y es una ciudad, Elcos, de la cual no se ha descubierto nada hasta el día de hoy. ¿Vale? Y nos dice en el versículo 2 algo que tiene que ver con el carácter de Dios. Fijaros, dice: Jehová es Dios, celoso y vengador, es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, empieza con dos expresiones de la persona de Dios. La primera, y es posible que no las podamos entender bien del todo, por lo que entendemos nosotros por estas palabras, porque el primero, el término celoso, en cuanto a Dios no es algo negativo. Cuando nosotros sentimos celos, es una realidad de falta de confianza o de seguridad, porque otra persona nos está engañando. Pero esa no es la manera que cela Dios. Lo hemos visto en Juan 2, en el texto que David ha estado leyendo. Cuando el Señor Jesús, los discípulos se acuerdan que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús hace un látigo, tira las mesas de los cambistas, etcétera, etcétera, y dice: el celo de tu casa me consume. El Señor Jesús no está celando de la manera que celan los seres humanos. El celo de Jesús era por la casa de su Padre, porque no se respetaba. Era lugar sagrado donde la presencia de Dios estaba.
Fijaros que este celo es diferente porque tiene que ver como el cuidado de nuestros hijos. Si lo podemos pensar así, que no es un celo pecaminoso en el sentido de desconfianza, de ir en contra de otra persona porque me ha engañado, el celo del Señor tiene que ver con su pueblo, con el daño que han causado a su pueblo. Él es celoso de su pueblo y es vengador. ¿Y es vengador por qué? Porque es justo. Porque ese pueblo ha sido terriblemente malo, terriblemente cruel con su pueblo. Y Él es justo y no va a dejar que la injusticia cometida contra su pueblo, la niña de sus ojos, su pueblo especial, pues salga sin la venganza de Dios. Y la venganza de Dios es aplicar retribución a aquellos que han hecho mal y no se han arrepentido. La venganza de Dios es aplicar la retribución justa, en su justa medida, a aquellos que han hecho mal y no se han arrepentido. Y para mí eso es una buena noticia. Y para vosotros también, hermanos. Porque aquel malo, perverso, que ha actuado terriblemente mal, aquellos malos que han hecho tanto daño a través de la historia, van a tener su retribución justa. Y yo me congratulo con ello. Dios no va a dejar impune los actos terribles que alguien haga a sus hijos o a su pueblo. Los va a vengar. Y nos dice, como Jesús estaba indignado al ver aquello en la casa de su Padre, el Señor está indignado y enfurecido, lleno de ira contra el pecado y sus adversarios, que en este caso eran los asirios. Sin embargo, cuando miro al 7 de octubre, ¿7 de octubre es? Cuando miro al 7 de octubre y veo la maldad personificada, el ataque tan violento a Israel, pienso en la ira de Dios sobre aquellos que han cometido esto. No justifico lo demás, entendedme, pero digo, no es una cuestión política lo que estoy diciendo. Es decir, Dios no va a dejar sin retribución a aquellos que hacen el mal. Sin embargo, Dios es un Dios que da oportunidades. Dios es un Dios misericordioso. Pero un culpable no puede vivir como si fuera inocente y tendrá que pagar por su pecado. Fijaros, el versículo 3 nos habla de su poder y es una maravilla, en una forma muy poética, cómo lo explica, cómo lo dice, para que podamos entenderlo. Dice, y grande en poder. Y nos ilustra con imágenes de las cosas más poderosas que ocurren en la naturaleza, para que podamos comprender este mensaje. Nos habla de la tempestad. Nos habla también del torbellino. Se refiere a lo que conocemos como un huracán. El Señor dice que anda encima del torbellino y de la tempestad. Y hay una expresión preciosa que un día me
me dijo Mili, no había caído en ella. Pero dice el Señor que que las nubes son el polvo de sus pies, porque es un poderoso gigante. Hace 3 días bajábamos a Alcalá y había unas nubes tremendas, no como cuando está todo nublado. Estaba preparando el mensaje y veía unas nubes tremendas, bien dibujadas en el cielo. Y decía, las nubes son el polvo de sus pies. Cuando vas caminando por un camino y se levanta un poquito de polvo, Él es un poderoso gigante. Versículo 4. ¿Has visto a un mar embravecido? Pocas cosas son tan intimidantes como el mar. De hecho, fijaros que es la tumba de mucha gente. Es la tumba de mucha gente. Y quizás por eso que el apóstol Juan nos revela que un día ya no existirá el mar más. Apocalipsis 21:1. El Señor nuestro Dios es muchísimo más poderoso que el mar. Le ha puesto límites. El mar le obedece. Lo amenaza si quiere y lo hace secar. Y también es capaz de agostar todos los ríos. Agostar significa secar. Él es capaz. Él tiene todo el poder para agostar, para secar todos los ríos. Y también nos da ejemplos de lugares verdes y fértiles. Mira, ahí nos habla de Basán, un lugar lleno de ganados que pacían y comían la abundante hierba regada. Tenían las aguas del monte Hermón que venían, y era un lugar, es un lugar todavía hermoso. Dice, Él puede destruir esto. El Carmelo, nombrado en la Biblia muchas veces por ser un símbolo de belleza y fertilidad. ¿Y qué decir del Líbano, tan nombrado en nuestros días? Pero es conocido por sus cedros, los cedros del Líbano, y por sus flores. Todo aquello palidece a la voz de nuestro Señor, del Todopoderoso. Nos dice en la Biblia ahí seguidamente que los montes más grandiosos tiemblan delante de su presencia. Los collados, los cedros se derriten como mantequilla. Si Él lo propone, toda la tierra, el mundo, los que habitamos en Él, se conmueve delante de su presencia con un tic de sus dedos. Por tanto, Asiria, prepárate para lo que ha de venir, porque te enfrentas al Todopoderoso. Amenaza al mar, seca los ríos, los montes tiemblan delante de su presencia, se conmueve la tierra y sus habitantes. Y nos dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. He visto un huracán en las películas o en documentales. Había estos que van a la caza de huracanes que están como están locos, ¿no? Se acercan a los huracanes y para filmar el ojo del huracán y todo, ¿no? Pero sí he visto el estado de ruina en que quedan las cosas después de pasar un huracán. ¿Quién podrá mantenerse de pie frente a su ira?
Su ira es ira santa, porque responde a su bondad y justicia. Recordemos, Él es vengador, porque su ira que se derrama contra el malvado responde a su bondad y justicia. Pero cuando su ira se desata, es absolutamente temible. Pero no podemos confundir el Dios del Antiguo Testamento, del que los que ignoran la Biblia piensan que es un Dios terrible, que no le importa a la gente, que no ama a la gente, que destruye. Y sí, destruye, porque llega el momento de su ira y destruye. Pero es importante todo el contexto de la palabra. Fijaros que compara, que cuando se enoja, lo compara con el fuego abrasador. Y nadie, como las peñas que son atravesadas, hendidas es atravesadas, las piedras atravesadas por su furor. Y quisiera, hablando de su ira, decir algo que es muy importante para comprender la salvación. Si te pierdes lo demás, estás durmiendo ahí en tu butaca tranquilo, entonces no te pierdas esto, ¿vale? Porque es muy importante para comprender la salvación del hombre. Donde hay pecado, la ira de Dios se derrama. Eso es una verdad. Si alguna vez en toda tu vida cometiste un solo pecado, si cometiste un solo pecado, entonces eres digno de recibir toda la ira de Dios, porque donde hay pecado, la ira de Dios se derrama. Pero fíjate, creo que todos nosotros podemos reconocer y decir abiertamente que hemos pecado muchas veces. Por lo tanto, estaríamos destinados a enfrentarnos con un Dios que no soporta el pecado. Romanos 1:18 nos dice algo así, nos lo avisa toda la Escritura, que esto es así. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que está diciendo ahí es que somos pecadores. Esta humanidad ha pecado. Y nos dice que la ira de Dios se revela contra el pecado. La mayor injusticia que las personas pueden cometer es no reconocer quién es Dios. Dios se ha mostrado al mundo de muchas formas, pero lo ha hecho especialmente a través de su Hijo, quien se entregó para morir y recibir la ira de Dios. Cuando pensamos que Él efectivamente fue flagelado, golpeado, humillado, hasta lo sumo, no es nada comparable con recibir la ira de Dios, porque Él decidió llevar sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Y Dios le vio como el lugar, el sitio, la persona en la cual descargar toda su ira. Él murió por nuestros pecados y los llevó sobre Él, pero resucitando en plena victoria sobre el pecado y la muerte para siempre. Jesús es el regalo maravilloso del Padre a toda la humanidad. Pero fijaros, nadie puede rechazar este regalo sin recibir la ira.
Nadie puede rechazar el regalo de Jesús, dado por el Padre, entregado, sin recibir la ira. El Señor Jesús pasó por esta tierra sin cometer un solo pecado. Se entregó por los que habíamos pecado para acercarnos a un Dios que ama. Porque fíjate, Dios nos ama y nos ama porque entregó a su único Hijo a favor nuestro. Esa es la prueba más grande del amor. Por eso digo que Dios es el mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Versículo 7. Fijaros, entre tanta hasta violencia, ¿no? Entre tanto juicio, Dios vuelve a resaltar que Jehová es bueno. Y esa es parte también de su identidad. Él no puede hacer mal. Él es el remedio. Nuestra fortaleza cuando peor lo pasamos en la vida. Tenemos que pasar por muchos dolores en un mundo lleno de dolor. Pero Él ha sido y es refugio, fortaleza, consuelo para los que le conocen. ¡Qué maravilla! Todos aquellos que confían pueden estar debajo de sus alas. Su protección está en medio de los que le aman. Él es refugio. Él es refugio, es nuestra fortaleza. El otro día hablamos, Santi y yo, el viernes, de cuántas cosas te ha librado el Señor, de las cuales no eres ni consciente. Porque Él tiene cuidado especial de nosotros. Y de los dolores profundos, grandes que has experimentado, ¿cuánto consuelo has recibido en medio de la terrible aflicción? Porque Dios ha estado contigo, Damaris. Dios ha estado. Dios ha estado contigo. Dios ha estado con nosotros. Nos ha fortalecido, nos ha levantado, nos ha hecho muy conscientes de su cuidado y amor. Pero es verdad que las personas en su ignorancia le echan la culpa a Dios de las cosas terribles que ocurren. Pero cuando actúa su ira, que no siempre tiene que ver con desastres naturales, con accidentes, con las enfermedades, ya que todo responde a un mundo caído. Estamos en un mundo caído, creyentes y no creyentes. Podemos pasar por cosas terribles. Y Dios no está para parar todos los golpes, porque si no intervendría en el mundo a cada segundo. Dios nos ha puesto aquí, nos ha dejado a nuestro libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo, para decidir entre la injusticia y la justicia, para elegir entre la luz y las tinieblas. Cuando actúa su ira es por su justicia ante la injusticia. Cuando actúa su ira es por lo malo, lo perverso, lo nauseabundo de este mundo. Hay tanto por lo que actúa su ira. Y Dios tiene todas las razones para actuar. La semana pasada Michel nos compartía esta parte de su predicación que decía que nos libre del mal. Y Dios nos libra del mal. ¿Y sabes cómo nos libra del mal? Pues porque el mal Él no lo deja pasar sin retribución. Aplica su justicia al mal. Y podemos orar que el Señor nos libre del mal, como escuchamos en la predicación pasada, desde luego, con toda la gratitud a nuestro Dios,
que nos dio aquella oración modelo. Señor, líbranos del mal. Pero reconocemos que el mal existe y que tú pagarás al injusto, al malo, al vil, pagarás un precio alto. El versículo 8 dice que como una riada potente terminará con todos sus enemigos y andarán en tinieblas. La segunda parte del texto nos lleva a este título, el castigo de Dios. Y aquí es interesante porque en un momento habla a Siria y en otro momento habla a Judá. Y dice así, el versículo 9 al 11, dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Lo vamos a dejar ahí en un momentito, pero fíjate, aunque Nínive tenía los días contados por su pecado, él dice que él consumará lo que ha prometido. Los asirios se caracterizaban como gente sin misericordia. Era un pueblo bárbaro y cruel. Por años había afligido al pueblo de Dios y ahora verían la venganza del Señor. Y ninguna estrategia que maquinaran, fíjate lo que dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Ellos estaban maquinando sus estrategias. Decía, ninguna estrategia, lo que pensaban en contra de Dios, podría hacerles escapar. Y nos dice ahí que los consumiría de un solo golpe, no de 2. No tomará venganza 2 veces, porque solamente le hace falta un golpe para destruirlos, aquellos que se consideraban poderosos. Versículo 10. Y aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez. Fíjate que lo compara a las plantas como la zarza, llena de espinos, que hacen imposible atravesarlas. ¿Has ido alguna vez a coger moras? ¿Te has metido el brazo para alcanzar las gorditas que están allí? ¿Y qué ha pasado? Te pinchas por todos lados, te enganchas. Fíjate qué imagen nos da el Señor de cómo será su venganza. Dice, mira, aunque sean como espinos entretejidos, yo haré así y los desbarataré. Aunque estén empapados en su embriaguez. Fijaros, los asirios estaban tan seguros de su fortaleza que podían ser como aquellos borrachos que no estaban alerta. ¿Y cómo será pelear con un borracho? ¿Será que tiene todas sus facultades y sus reflejos? Pues el Señor lo asemeja a esto, en vuestra confianza en vuestras fuerzas, el Señor actuará como empapados en su embriaguez. Y también, como nos habla ahí, de estar empapados. Es difícil algo empapado que pueda arder. Aún las hojas secas empapadas son muy difíciles de hacerlas arder. Iba a traer aquí una bandeja con unas hojas secas, ya estamos en otoño. Iba a prenderlas como una ilustración, pero ya podéis imaginarlo. Entonces no quería atufaros y todo eso. Pero así es el Señor, que dice, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. No se ve muy bien, pero eso es una hoja ardiendo. Y fíjate que también nos habla de un consejero perverso. Dios destruirá al enemigo de su pueblo. Versículo 11. Consejero perverso.
Y literalmente eso significa el consejero de Belial que salió de Asiria. ¿Quién es Belial? ¿Alguien sabe quién es Belial? Es Satanás mismo. Es un consejero del mismo Satanás. Otras traducciones dicen: de ti salió el que tramó el mal contra Yahvé, un consejero perverso. Y al parecer se refiere al rey de Asiria, Senaquerib, porque él invadió Judá en el año 701 a.C. Y hallamos en Isaías 10 la historia de Asiria, que Dios permite que Asiria aflija a su pueblo. Y encontramos ahí, fijaros, una lucha espiritual. No somos conscientes y a veces no actuamos como parte del ejército de Dios. Como nos dice en Efesios, bien armados, organizados. A veces somos todo lo contrario. Pero estamos en guerra, hermanos. Y la gente que está en guerra, te aseguro que se protege. Y el Señor nos ha dado elementos para nuestra protección. Y te vas a Efesios, los buscas, meditas en ellos y vives tu vida conforme a esos preceptos. Vivimos entre una lucha espiritual. Hay una guerra espiritual. Fíjate, aquí estamos hablando de un rey, que era el rey más poderoso de la tierra en aquellos momentos. Y nos habla de un consejero perverso, del mismo Satanás, que estaba guiando y aconsejando. Estaba metido en la dinámica de hacer sufrir, de invadir al pueblo de Dios. Hay estrategias del enemigo para destruir los planes de Dios, para afligir a su pueblo y a los creyentes. Hay gobernantes hoy que están en esa misma situación y urden planes. Y no estoy hablando de una conspiración ni nada de esto. Pero esto sigue así y el Señor nos da pistas en el pasado de lo que ocurrió. No debemos ignorar, pero también sabemos que Dios es más poderoso para guardar al pueblo, que el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Aunque estén confiados, dice la Escritura, ahí serán talados. Versículo 12. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Fijaros que, en nuestra iglesia no es muy común, pero en otras iglesias y donde se echa mucho mano de la profecía a veces que debería seguir a cuando tiran piedras. Una dilapidación. A veces debería seguir una dilapidación, porque si la profecía no se cumple, dice la Biblia que se recibe juicio, ¿no? Es así. Pero fijaros que esto es una fórmula que usan los profetas. Así ha dicho el Señor. Y lo podemos usar bien si realmente tenemos la convicción de que el Señor nos está hablando. Es una fórmula profética. Así ha dicho Jehová. Y aparentemente en la palabra que encontramos esto, y lo vamos a encontrar en muchas partes de los profetas, porque el Señor está diciendo, va a introducir el mensaje directo e inequívoco de Dios. Así dice el Señor: aunque sus ciudades estén fortificadas, aunque aparentemente sigan
en sus cosas, como dice, aunque reposo tengan, dice la Escritura. Aunque pueda parecer a sus ojos que nadie les puede intimidar y piensen que tienen confianza en su gran ejército, aunque sean tantos, el Señor pasará. Y se me ocurría precisamente como una motosierra talando a cada uno como si fueran árboles y los derrotará como si fueran nada. Y una palabra para Judá. Antes tenemos esa palabra para Siria, ahora tenemos una palabra para Judá. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyuntas. Este es el mensaje para Judá. Un mensaje de esperanza. Y vamos a ir a Isaías 10. Vamos a leer ese texto, porque es como un texto paralelo que nos abre los ojos completamente a lo que Nahum nos está diciendo. Isaías 10:20 en adelante dice: acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Acordaros que hacían tratos con Asiria para que no les invadieran. Nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y ahí nos habla del remanente. Cuando hablamos de los profetas, siempre habla de un remanente. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Fijaros, nos está relatando lo mismo que está diciendo el profeta Nahum. Y el versículo 14, y ya queda poquito para que terminemos. Así que abrir los ojos bien. Es un mensaje para Siria. Hemos visto que había un mensaje para Siria, había un mensaje para Judá, y ahora hay un mensaje para Siria. Para Asiria. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿Recuerdas lo de que Asiria quedaría escondida? Dios cumplió lo que dijo. Así fue por muchos siglos. Pero fijaros que la arqueología nos muestra la gran destrucción que sufrió Nínive y que sobrevino sobre la nación entera. Las esculturas, las estatuas, todo. Y me recordaba a unas informaciones aquí cerca, en el 2015. ¿Os acordáis de las noticias del Estado Islámico destruyendo esculturas y estatuas que habían quedado del imperio asirio? Quizá esa maldición, aunque nos pareció deleznable, ¿no? Aquellos que
digamos, nos encanta visitar los lugares y ver aquello, pero quizá la maldición siguió aún en manos de esta gente terrible, que podían ser igual, más o menos que los asirios en cuanto a crueldad. La condena es la muerte y la desaparición de aquella nación. El motivo de la condena es resumido en una palabra: vil. Ha sido vil, bajo, despreciable, deleznable, infame, ruin. Esa ha sido tu gran maldad. Y casi terminamos. El Señor nos habla, en medio de todas estas cosas, que Él es bueno. Habla de juicio, pero nos habla de que Él es bueno. Es misericordioso. Y vamos a terminar en alto. Fijaros, Él nos muestra su misericordia, que es constante. Él tiende la mano, Él quiere misericordia. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Y este texto se aplica a aquel momento, porque Asiria sería destruida. Y aquel malvado no le afligiría más. Vendrían otros malvados. Pero va a haber un momento donde esto se extienda al futuro, como una palabra profética. Y el mal perecerá del todo. Viene sobre los montes el que trae las buenas nuevas, nuevas de gran gozo. Aquel en medio de la guerra más cruenta anuncia la paz. Hoy estamos viviendo guerra cruenta, gente muriendo por todos lados. Pero el Señor anuncia la paz, una paz verdadera y perpetua. Una paz que acabará con todo temor. ¿Puedes imaginarte en medio de una guerra? Nosotros que somos hijos de paz, ¿podemos imaginarnos el temor de que vengan y entren en tu casa y masacren a todos? ¿Te pones en los zapatos de esa gente cuando el Señor dice que en medio de la terrible guerra Él anuncia la paz? Acabará con todo el temor, una paz que hará que vivamos en quietud, en reposo. Ya viene. Y dice la Escritura, celebra tus fiestas, celebra, Judá, pero recuerda, celebra en fe, porque esto tardaría 30 años más en venir. Celebra anticipadamente. Pueblo del Señor, celebra lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Pues vamos a ir a Isaías 52, versículo 1, y ya sí que estamos terminando. Pero no podía dejar de pasar este texto tan precioso y que tanto ánimo nos da. Es del versículo 1 hasta el 15. Abre tus oídos bien en esta mañana. Despierta, Sión, despierta. Isaías 52, versículo 1. Revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice el Señor, fuisteis vendidos por nada, y sin dinero seréis redimidos. Ahora sí, dice el Señor omnipotente, en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí?
Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dicen, y aquí estoy. Versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpid juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Vosotros que transportáis los utensilios del Señor, poneos en marcha, salid de allí, salid en medio de ella, purificaos, no toquéis nada impuro, pero no tendréis que apresuraros ni salir huyendo. Ya no, porque el Señor marchará a la cabeza y el Dios de Israel os cubrirá la espalda. Versículo 13. Mirad, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¡Qué maravilla! Que el Señor en su palabra nos dice esto. Celebra, iglesia, yo diría hoy. Celebras una expresión de júbilo, de alegría, de liberación. Y aunque lo fue en el momento de que cayó el imperio asirio, se extiende también hasta el fin de los tiempos, como he dicho antes. Viene el momento del banquete, hermanos. Vendrá el Señor como ha prometido. Celebra. Vamos a dar gracias por su palabra. Señor, queremos agradecerte tanto tu palabra, cuánta alegría, gozo nos da extendernos en fe a lo que tú has prometido. Qué maravilla también ver que tú eres un Dios justo. Eres justo. Das muchas oportunidades. Pero hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para aquellos que no te conocen. Qué bueno es estar debajo de tu abrigo, confiados en tu refugio. Qué duro y difícil será estar fuera de tu presencia. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a caminar como Isaías 52 nos dice, ahí preparados como un ejército, bien limpios nuestras ropas, las que tú lavaste, para ir a tu encuentro. Gracias porque podemos celebrarlo anticipadamente, que tú vienes, tú reinas, y un día estaremos contigo por la eternidad, en plena paz. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.